Hola, esto es para los creyentes. Dios no tiene prisas. La omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisapiencia de Dios no tiene prisas. Es infinita, es eterno. Y también se nos ha revelado que el reino de los cielos, una de las frases más populares y más grandes, es dichas por el Hijo de Dios, es que el reino de los cielos o el reino del cielo está en nosotros, los que así lo deseamos y así lo buscamos y lo encontramos. La temática, el asunto es, según la liturgia de la Iglesia Católica, que está muy bien, pero distancia de forma extraña la creencia espiritual, en ausencia de naturalidad, normalidad, en el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo nació Jesús? ¿Qué fue lo sobrenatural y lo que no fue sobrenatural? Lo sobrenatural fue la aparición de Gabriel, primero a Elizabeth o Isabel, en la que se le comunicó que iba a tener un hijo que le iba a llamar Juan el Bautista. Y después se le apareció Gabriel a María. María y José y Elizabeth o Isabel, Zacarías. Son dos parejas, eh, son un icono en la historia del universo. Sucede que lo único extraño fue eso, todo lo demás fue normal. Esto hace mella, hace pompa, según las creencias arraigadas, tradicionales por costumbres, en el que la Virgen María, sí, fue concebido por el Espíritu Santo, porque así se notificó, se reveló a esas mujeres, pero fue de manera natural. Dios no se salta, no tiene por qué distanciar más, no se salta su propia ciencia, no distancia a la criatura, es más, se da y vive en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes. No se salta su propia ciencia. Esto es una necesidad de actualizar en la Iglesia Católica para atraer más creyentes dentro de lo que es normal y no es tan extraño para muchos otros credos religiosos y científicos también, que les parece anormal, ¿m? De que un Dios se distancie tanto de su amor de esta manera extraordinaria, milagrosa y prodigiosa. Ya demostró en su Hijo, nuestro hermano mayor y Padre, que es Jesús, ya demostró Él haciendo milagros y prodigios. Esta es una, hay que matizar que esto es así. Esto nos cuenta en el documento 122, la revelación de época, tachado de libro de captación, de intelectuales, pero es un libro de enseñanzas, un libro que se defiende solo a todos los interesados, tachado de ciencia ficción y de plagio. Bueno, pues no es así. Es necesario porque sirve de andamiaje para las mejores correcciones y rehabilitaciones litúrgicas en la Iglesia. También tacha de impureza al presentar así el mensaje, el nacimiento de Jesús, impureza el nacimiento, dar a luz a los niños, la impureza de la mujer. Y esto en tiempos antiguos, la propia María tuvo que sacrificar dos palomas para purificarse del alumbramiento del propio Jesús. Darse cuenta que las creencias tradicionales, aunque nos rasguemos las vestiduras, hay que rehabilitarlas, hay que corregirlas si no se afianzan y no son aliadas a la verdad de la realidad de lo que es Dios en nosotros. Eh, en fin, eso también trajo a Pablo de Tarso una gran confusión cuando pues, por su celibato dijo, entre otras cosas, más le vale al hombre no tocar mujer
y quedar pues como yo, como decía él, ¿no? Y eso provocó un distanciamiento de la iglesia y provocar un celibato, una deformación de la verdad espiritual entre hombres y mujeres. Eh, esto lo que trae realmente es si mm, nos enseñan desde lo que es lo normal, la procreación, y nos enseñan la religión sentimental, que es íntima y personal, y la religión de la lógica intelectual aliada o asociada en conjunto con la ciencia. La ciencia es muy importante y si distanciamos lo elemental, lo que es verdad, y revelado en una época en que muy pocos valientes de espíritu se bucean y les interesan más allá de creerse lo tradicional, lo oficial, lo por costumbre. Y entonces, insisto, se convierte en una religión sentimental de todos, pero no es una religión evolutiva en ausencia de la necesidad de hablar de la revelación, que es de la lógica, de la ciencia de la lógica, de la verdad y, por supuesto, de un intelecto más con conceptos, significados más ampliados. Aquí tengo una pequeña chuleta, como por eso agacho la cabeza, que lo sepáis. Aquí hay que repasar la parábola de los talentos, que en la parábola de los talentos hay que dar frutos del Espíritu, no quedarnos así porque lo dice la Iglesia, es como lo que estamos viendo y muchas, porque lo dice la ciencia oficial y ya vemos que no es perfecta. La ciencia, pues tampoco la ciencia religiosa es perfecta a la hora de enseñar estos asuntos que son más naturales y aunque hagan pompa, hagan mella, pero en realidad que es sagrado además hablar de estas cosas porque es de todos, es íntimo, es espiritual y hay que decir la verdad y a pesar de que levante las losas y pero intelectuales nada más, porque las iglesias son hermosísimas y hay que dejarlas quietecitas, ¿eh? Todos los templos de Dios y muros de Dios, benditos sean todos, porque representan la belleza arquitectónica de la grandeza de Dios. Y bueno, pues quería decir esto, que lo que es normalidad y natural, María y José tuvieron un hijo, de hecho tuvieron una familia numerosa, hay que leer el libro durante para saber que fueron 8, el más pequeño Amos falleció, fueron 8 hermanos, y los credos, las creencias, pues a partir de las tradiciones, las costumbres, animarnos a rehabilitarlos, corregirlos y acercarnos más a esta grandeza que está en nosotros y que se nos dio así de la manera sencilla, humildemente, en un parto natural, como todos. Y fue por obra del Espíritu Santo, por supuesto, pero sin saltarse las reglas científicas. Porque no necesita el Espíritu que habita en nosotros, no necesita hacer esas cosas. Además, con el Espíritu de la verdad, la intuición y la lógica, nos damos cuenta que hay algo que chirrea, que no es normal. En fin, esto pues nada más, espero que os sirva de ilustración en vuestras creencias espirituales y religiosas, que es muy importante. Se nos precisa también que ni siquiera el calendario gregoriano acierta, hay un desajuste de 7 años, estaríamos más adelante, y eso nos dice muchas cosas, ¿no? El nacimiento fue el 21 de agosto del año -7, o sea, habría que sumar 7 años más a estas fechas y decir esto, que lo sepáis, que bendiciones para todos, puesto que si os contara más cosas que las tenéis que ir aprendiendo porque estamos en una etapa gracias a las redes, de enseñar más cosas, de decir lo que sabemos y no callarnos. Los ideales, los credos, ampliar esos credos. Un saludo y un abrazo a todos.